¿Alguna vez viste a alguien bailar y sentiste una mezcla de admiración con algo incómodo en el pecho? Si te pasó y quieres saber qué hacer con eso, este video es para vos. ¿Cómo manejar la envidia en la milonga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensekli-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más reconocido que tomar una taza de café que diga café o decir menos es más porque vendiste un reloj. Aquí está el reloj, son 100. Aquí tiene, señor. Y me estoy refiriendo a cómo manejar la envidia en la milonga, a lo que nadie se anima a decir, por qué la sentimos y cómo manejarla. Porque convengamos que en la milonga la envidia existe. Y no porque la milonga sea mala o porque la gente sea horrible, sino porque la milonga es en esencia un escenario emocional, un espacio donde hay un cóctel de deseo, comparación, exposición y elección. Digo, la milonga no es solo un lugar donde se baila, también es un espacio donde el cuerpo habla, donde uno se muestra, donde se elige y se es elegido, por lo que inevitablemente aparece la comparación. Más específicamente, una comparación de técnica, de musicalidad, de presencia, de edad, de experiencia y de energía. Y ocurre que cuando esa comparación no está bien digerida, se transforma en envidia, pero no de esas que dan ganas de gritar o maldecir, porque la envidia no siempre es ruidosa, no siempre es un comentario venenoso o una mala cara. Muchas veces es silenciosa, es una mirada que se queda un segundo de más, un pensamiento que permanece sin pedir permiso. ¿O es esa pregunta interna que te hace decirte ¿por qué él sí y yo no? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Por qué a ella todos la invitan y a mí no? y quien baila suele sentir envidia cuando ve que hizo todo bien, que estudió, que entrenó, que se esforzó, mientras que otro, con un estilo diferente o incluso más simple, es más buscado y más celebrado. Y ahí la cabeza empieza a jugar un partido peligroso, porque en lugar de mirar hacia adentro, empieza a mirar hacia afuera y en vez de preguntarse ¿qué puedo seguir desarrollando?, aparece ese comentario malicioso como no es tan bueno. Es puro humo. Es simpático, nada más. Bueno, para decir lo que está diciendo yo también me pongo a hablar delante de una cámara. Y del mismo modo, aunque desde otro lado, muchas mujeres también viven otra forma de envidia, quizás más silenciosa todavía. La experiencia de arreglarse, prepararse emocionalmente, llegar a la milonga con ganas de bailar y de repente ver cómo algunas son invitadas tanda tras tanda mientras otras esperan. Y no es solo el hecho de no bailar, es lo que eso despierta internamente, la sensación de no ser vista, de no ser elegida, de preguntarse si el problema es el cuerpo, la edad, la cara, la forma de moverse o si todo es una cuestión de suerte. Como fuere, la milonga amplifica todo eso porque es un espacio de exposición constante. Digo, no hay anonimato, no sos uno más en la calle, sos alguien sentado en una silla, visible, ante una pista donde otros se abrazan, se mueven y se conectan. Y como ya sabemos, el cuerpo no miente, el cuerpo registra y el cuerpo siente, pero la envidia en el fondo no tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que el otro activa en uno mismo. Es como un espejo que refleja una parte nuestra que todavía duele, que se siente incompleta o que no está satisfecha. Y acá quiero ser muy claro, sentir envidia no te convierte en una mala persona, te convierte en un ser humano. Por eso el problema no es sentirla, el problema es qué hacemos con ella, porque tiene la capacidad de convertirse en diferentes criaturas emocionales con capacidad de lastimarnos. Digo, cuando la envidia se niega, se transforma en resentimiento, cuando se reprime, se filtra
en comentarios, miradas o actitudes malintencionadas, y cuando se ignora se vuelve un cúmulo de pesadillas que termina por generarte una úlcera. Yo nunca fui envidioso. A los que vi mejores que yo siempre les deseé que les vaya bien, pero no tan bien. No obstante, cuando se observa con honestidad, la envidia puede transformarse en información valiosa. Te está diciendo algo, te está marcando un deseo no reconocido, una necesidad no atendida o una herida no cerrada. Por ahí envidias al que baila relajado porque vos bailas tenso, o envidias a la que es invitada porque te gustaría sentirte deseado o deseada, o incluso envidias al que improvisa porque vos todavía necesitas controlar todo. Y la verdad es que la milonga no es una competencia, aunque sí un escenario donde el ego se pone a prueba, por lo que cuando el ego se siente amenazado, reacciona. Y acá es donde debes estar preguntándote cómo se maneja la envidia en la milonga. Y mi primera respuesta es que primero hay que reconocerla, sin culpa y sin vergüenza. Tenés que admitir internamente: esto que siento es envidia. De hecho, nombrarla la desactiva un poco porque deja de operar desde las sombras. En segundo lugar, entender que en el tango no se elige solo por técnica, sino que se elige por sensación, y la sensación que uno genera no siempre tiene que ver con cuántos pasos uno sabe, sino con cuán presente se está, cuán disponible emocionalmente y cuán cómodo hace sentir al otro. Tercero, aceptar que cada uno está en su propio proceso, sobre todo considerando que la milonga no es una foto fija, es una película larga. Quien hoy baila todas las tandas, quizás mañana no. Quien hoy pasa desapercibido, dentro de un tiempo se vuelve una persona buscada. Y en cuarto lugar, la envidia también se maneja transformándola en observación, por lo que en vez de repetir «esto no es justo», será mejor preguntarse ¿qué hace esa persona que genera ganas de bailar con ella? Y no para copiarla, sino para entender qué despierta, porque muchas veces no es el baile, es la actitud, es la escucha, la calma y la coherencia entre el cuerpo y la emoción. Cuando hablamos del cuerpo y la emoción, ¿incluyo la cabeza? Y esa coherencia se percibe de inmediato. No hace falta analizarla ni entenderla con la cabeza. El cuerpo del otro la reconoce antes. Cuando alguien entra a la pista sin ansiedad, sin urgencia por demostrar, sin la necesidad de hacer, algo se relaja alrededor. El abrazo se vuelve confiable, el movimiento se vuelve creíble, y eso genera ganas de quedarse ahí, de repetir y de volver a bailar con esa persona. En cambio, cuando el cuerpo dice una cosa y la emoción otra, se nota, se siente en la rigidez, en la respiración como entrecortada y hasta en la necesidad de controlar cada paso. Y eso no tiene que ver con ser bueno o malo bailando, sino con cuánto permiso uno se da para estar ahí presente sin actuar un personaje. Ten en claro que muchas veces la persona que más invita no es la que mejor baila, sino la que mejor habita la milonga, la que no parece estar midiéndose, ni compitiendo, ni evaluando, sino la que simplemente está disponible para el encuentro. Y eso, aunque no se diga, se vuelve magnético. Por eso, la envidia suele aparecer frente a quienes parecen bailar con naturalidad, porque no solo bailan tango, parecen estar en paz con su propio lugar, y eso es algo que, en el fondo, todos buscamos. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien existe la envidia en el salón de baile, también debemos tener en cuenta que la milonga es uno de los pocos espacios sociales donde todavía se juega el encuentro real entre personas, sin pantallas, sin filtros
y sin edición, lo que tiene un valor enorme, porque de lo que estamos hablando es de que la envidia no es un problema del tango, sino una expresión de cómo nos relacionamos con el deseo, la falta y la comparación en la vida misma. Entender que el desafío más grande no es evitarla, sino aprender a mirarla sin actuarla. Entender que el otro no nos quita nada, que siempre hay espacio para más tango, más abrazo y más encuentro. Y que al final no se trata de ser elegido, sino de estar disponible. No se trata de compararse, sino de habitarse. Y no se trata de ganar un lugar, sino de merecerlo siendo uno mismo. Porque cuando eso pasa, la envidia se disuelve sola, como cuando la música termina y da paso a la siguiente tanda. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.